En este nuevo video nos vamos a centrar y vamos a ver y nos vamos a preguntar qué es la sabiduría. Y empiezo, como podéis ver aquí, con esta imagen de Homero, un griego que escribió la Odisea de Ulises. ¿Y por qué os pongo esta imagen? Porque en la antigüedad se elegía a las personas por sus conocimientos, por sus experiencias y por sus logros. Es decir, por lo que hacían, lo que eran capaces de hacer. No todos tenían el mismo derecho. Por ejemplo, si había que hacer un puente, el que hacía el puente era el que más puente había hecho y mejor sabía hacerlo. Si alguien se acercaba que nunca había hecho un puente y decía cualquier estupidez, esa persona inmediatamente pues era silenciada, es evidente. Hay muchos hombres sabios reconocidos y recordados. Este que veis aquí es Pacal, de Chiapas, en México, de la ciudad de Palenque. Pacal era un hombre sabio, reconocido, y por sus grandes obras su pueblo lo quiso mucho. ¿Por qué? Porque los grandes gobernantes eran no los que eran más guapos ni los que hablaban mejor, sino los que garantizaban a la gente vivir bien, con seguridad, tener trabajo, etc. Y los que demostraban sabiduría y demostraban saber dónde estaban. Este es uno de Mesopotamia, Asurbanipal, otro rey del cual quedó huella por su sabiduría. De hecho, en nuestras tradiciones, por ejemplo en la tradición católica cristiana, los reyes magos, que llaman en castellano, en español, en inglés se llaman the wise men, es decir, los hombres sabios, los sabios de Oriente. Eran los sabios que por ser sabios pues conocían las estrellas, conocían las profecías, conocían todo, y por eso ellos descubrieron y supieron que iba a nacer Cristo. Por supuesto que esta sabiduría está representada en su máximo exponente precisamente en Jesús, en Cristo. Pero vamos a irnos con sabiduría. A ver, ¿qué significa sabiduría? Según el diccionario, es el grado más alto de conocimiento. También una conducta prudente en la vida o en los negocios, o un conocimiento profundo en ciencias, letras o arte. Estas son nuevos. El primero es el grado más alto de conocimiento. Pero si vemos el origen, el antiguo origen de sabiduría viene con sabor y saber, que era tener buen gusto y saber elegir la mejor comida, saber elegir cuándo sembrar, saber elegir entre el bien y el mal, saber elegir qué persona te dirige o no, saber elegir el camino que vas a tomar. Eso era la sabiduría, el que sabía elegir. ¿Por qué estaba la sabiduría divina? Porque la sabiduría divina es la que no se equivoca. Entonces, si tú sigues las leyes divinas y tú sigues a Dios, a la sabiduría divina, tú no te equivocas. Si tú sigues a la sabiduría humana, como es un conocimiento, ese conocimiento puede ser manipulado, que es lo que sucede en nuestros días, como veremos más adelante. Vamos a seguir. Está muy interesante que en inglés es wisdom. Si os recordáis, wise men, hombres sabios. Entonces, el dominio de la sabiduría en inglés. Y la traducción del antiguo inglés es conocimiento, knowledge, learning, aprendiendo, y experiencia. Es decir, como veis, la sabiduría implicaba las tres cosas. Un conocimiento que ibas aprendiendo con la experiencia. Por eso los ancianos eran considerados los sabios y se les respetaba. ¿Por qué? Porque la juventud nunca puede superar a la edad. Es verdad y es cierto que puede haber una persona anciana que sea malintencionada, pero lo que nunca podrá el joven es llegar al conocimiento de la experiencia. Entonces,
Una sociedad sabia, una sociedad que practique la sabiduría, siempre elegiría al mejor líder, al más honesto, al más sabio y al que en sus hechos demuestre mayor virtud, mayor verdad, mayor experiencia, mayor sabiduría. Eso es un poco lo que pasa con estos líderes que os he puesto antes. ¿Y por qué Cristo fue elegido? Porque Cristo sabía y seguía la sabiduría de Dios. Entonces por eso él durante 2000 años pues fue el personaje más importante de la historia de Occidente. Pero también hay que recordar una cosa, la sabiduría, como hemos visto, te la va a dar el conocimiento también. Y el conocimiento que te lo dan los libros. Y ahora recordar, libertad y libro. El libro te va a dar la libertad. Entonces, la libertad no está solamente en poder hacer lo que tú quieras o en vivir libre en el campo. La libertad es un estado de conciencia. Tú no puedes estar libre si tu mente no está libre. Por ejemplo, ahora mismo hay personas que están siendo esclavizadas. Muchas personas que están siendo esclavizadas y no se dan cuenta, ya no son libres. Porque la libertad, como decía Don Quijote, la libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Pero aquí está la clave. Como hemos visto, la libertad te la da la sabiduría, el conocimiento. Pero la sabiduría verdadera, que es el conocimiento que se basa en la experiencia. Porque el conocimiento erróneo se puede tener. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. Tenemos decenas de universidades, decenas de colegios, miles de libros, pero no tenemos sabiduría. La sabiduría es saber discernir entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que te beneficia como sociedad y como persona y entre lo que no te beneficia. Eso es la sabiduría. La naturaleza tiene esa sabiduría natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se destruye a sí misma. Pero entonces esta lucha por la sabiduría hay que recordar en Gálatas 5.1 cuando dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué sucede, señores? La ignorancia es el yugo de la esclavitud. Y una ignorancia mental y una falta de sabiduría te va a llevar ¿a qué? Te lleva a la esclavitud. Entonces tú estás eligiendo mal cuando eliges no ser libre y cuando tú eliges perder tu libertad. ¿Cómo se pierde esa sabiduría? La sabiduría tiene un opuesto, que es la ignorancia. Y la ignorancia va muy unida a la necedad. El necio es ignorante. Y aquí veis que lo que principalmente destruye la sabiduría de una persona es el temor, el miedo. La persona tiene miedo cuando desconoce o cuando no tiene valor. Y el valor te lo da la sabiduría. Entonces, temor, fijaos, viene de la muerte de Dios, teo y mort. Dios muere dentro de la persona.
Entonces, cuando la persona por miedo renuncia a su libertad, en ese mismo momento la persona se convierte en un esclavo. Por eso, como sabéis algunos, si no os invito a verlo, en mi página chicosanchez.com o en mi canal de YouTube, el hombre hasta ahora era llamado Homo sapiens sapiens, que significa hombre sabio sabio, saber, sapiencia. Sin embargo, ¿qué ha pasado? El hombre ha ido renunciando poco a poco a su libertad por el temor y por el miedo y se ha convertido en lo que yo llamo, con todos mis respetos, pero es la verdad, en el homo aplaudidor bozalero. El hombre ha perdido lo más valioso que tenía, la libertad y el valor. Por eso ahora ya nada vale nada. Las acciones del hombre y los pensamientos del hombre afectan a las cosas. Entonces, si tú tienes un país donde no hay valores, donde nadie tiene valor, todo el mundo tiene miedo, pues entonces tu moneda ya no vale. Ya nada vale, porque ya perdiste el valor. Entonces, en el momento en que muere Dios, muere la sabiduría también, y muere tu país, muere tu casa, y mueres tú. Ya sea una muerte en vida, o ya sea una muerte física. Y esto lo explicaba muy bien un maestro que se llamaba John Alston, con una frase que podéis ver ahí, que os traduzco, que dice: si tú no controlas tu mente, alguien más controlará tu mente. Alguien más te controlará. Entonces, si todo lo dejas tú en manos de lo que diga este, lo que diga el otro, lo que diga el periódico, lo que diga este, lo que diga el otro, lo que diga el otro, lo que diga el otro, entonces llega un momento en que tú ya no eres tú ya estás controlado por otro. Entonces ya te conviertes en un autómata que sigue la voluntad de otro. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Una incapacidad total de pensamiento. Y el pensamiento que te da la libertad. Y la libertad se distingue con sabiduría. Y se realizan las acciones sabias con valor. Esto lo encontré hace años, esta foto, en el centro de la Ciudad de México. Bueno, está en inglés, pero bueno, por alguna razón. La escuela no te va a enseñar la vida real. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque la escuela puede ser una guía. Podemos estar de acuerdo. Hay que recordar que aula y jaula tienen la misma raíz. El aula era la jaula que no tenía techo y la jaula era la que tenía reja y techo. Entonces, un aula de una escuela es una jaula. Y un ejemplo grandísimo de esto que os estoy diciendo, estas personas que ya no controlan su mente y otro las controla, que se llaman los homos aplaudidores, bozaleros, es alguien que entró a atacarme en Twitter. Evidentemente, tú no puedes discutir con alguien que no tenga inteligencia ni sabiduría, porque no te va a entender, no te va a comprender. Fijaos, lo sencillo que es al falso conocimiento, a la falsa sabiduría, dejarla en ridículo, sacarla a la luz, que se vea lo estúpida que es, la falta de inteligencia que tiene. Fijaos, me pone, mi referencia es a la ciencia, no un político ni la prensa, no una idea estúpida de conspiración que no tiene el sustento científico. Evidentemente este hombre es un troll, o un robot, no sabemos si es humano o robot. Estos son los que tiene Twitter para atacar a las personas que dicen la verdad que no les conviene a la mentira que ellos están vendiendo. Pero aquí podéis ver que este es un creyente de la religión científica que yo llamo cientontífica.
Porque fijaos, él la ciencia ya la da como verdad. Pero entonces a él es muy fácil engañarlo. Porque esta persona no es sabia, no discierne, no investiga, confía ciegamente y repite ciegamente, yo lo llamo el homo repetitivus, las mentiras que dice que la ciencia y que usan los políticos y la prensa con falsos estudios para engañarlo a él. Pero todo esto es un lenguaje falso que es muy seductor y engaña a la gente. Sustento científico, idea de la conspiración. Y ahora yo le contesto, ¿a qué te refieres? A los expertos. ¿Y qué hago? Le pongo unos expertos que en España usaron para el confinamiento y nunca existieron. Por supuesto que es un necio, entonces él no lo va a entender por falta de inteligencia. Entonces esta persona, pues, ¿qué va a hacer? No va a comprender lo que yo le quiero decir, que la ciencia como tal no es la verdad. Y la ciencia como tal no te da la sabiduría. Porque la ciencia es simplemente conocimiento, pero el conocimiento sin discernir, sin ser capaces de analizar si es cierto o no desde tu propia experiencia real, es una tontería. Y en eso estamos ahora la humanidad. Soy muy consciente, aunque podría darse un milagro, que pues con un video de esto es muy difícil llegar a millones de personas, y más cuando la censura es tremenda, porque a mí en esta semana me han borrado 3 videos, me han bloqueado el Twitter, me han bloqueado, además ya no YouTube, otra plataforma como podéis ver aquí que se llama BitChute. Y entonces ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado y nos encontramos de repente con el grave problema de que ahora mismo la mayoría de las personas son como este ejemplo que os he puesto de ignorancia. La mayoría de las personas no piensan, simplemente repiten lo que les han dicho la universidad, el maestro, el otro. Esto lo dijo, pero ¿qué hacen? Ninguno se para a pensar por un momento. Os pongo un ejemplo. En todos estos meses que llevamos, que está este tema de la supuesta pandemia, esta del corona, fijaos una cosa. Nadie tiene la sabiduría de sentarse y decir, vamos a ver, voy a pensar qué hay de razón en esto. Y entonces voy a ver, vamos a ver. Si yo me pongo a aplaudir en el balcón y el balcón abajo está a 2 metros más o menos, yo estoy contagiando a mi vecino igual que cuando salgo a correr, pero no igual, más. Porque cuando salgo a correr estoy en una distancia horizontal con él, mientras que estoy en el balcón y yo le estoy escupiendo al de abajo y el de arriba le está escupiendo al del medio. Esto es un razonamiento tan básico que para un griego o un romano sería un insulto llamarlo inteligencia o sabiduría. Pero hoy, imaginaos la pérdida que hemos tenido de inteligencia y de sabiduría en el mundo, que ese razonamiento que os estoy dando tan básico no han sido capaces de hacerlo millones de personas. ¿Por qué? Porque son ya como loros, ya son, ¿qué? Homos repetitivus. ¿Podremos salvar esto? No sé, esta frase que veis aquí, que fue quitada de la Biblia en castellano, que se mantiene todavía en las Biblias antiguas en inglés, esta la encontré en una muy antigua. ¿Y qué dice? Dice que los perversos son duros para corregirlo, y que el número de tontos es infinito. Fijaos que esto lo dijeron aproximadamente hace 4000 años. Full, además, es un tipo de tonto que se deja engañar fácilmente, fijaos. Porque hay personas que pueden ser ignorantes de un conocimiento. Aquí yo no estoy incluyendo al que no sabe leer,
O a la persona humilde, no, yo estoy hablando aquí de tonto o full, aquí se refiere al que se deja engañar por la falsedad, por la mentira. Porque hoy día hay personas que no saben leer y son lo bastante inteligentes para saber que los están engañando. Otros son lo bastante inteligentes para estar en las montañas perdidos donde no hay civilización. Supieron. Fueron más inteligentes que yo, más sabios que yo y que tú. Todo esto me gusta y lo comparto en mi libro El curso de la vida, donde podéis ver cómo yo voy tocando todas las palabras aquí en la portada a la derecha. Entonces este es el plano del libro. El libro fue escrito siguiendo ese patrón, empezando arriba en la izquierda por el Génesis, fue dando la vuelta, ¿veis? Y llega abajo. Entonces arriba está el cielo, abajo el infierno. Las dos dualidades que la sabiduría sabe distinguir perfectamente. Pero sin sabiduría, no, es imposible. Os voy a dar un ejemplo, el primer párrafo de una de las páginas centrales de mi libro, quizá la más importante, las inversiones de palabras. Y os voy a poner un ejemplo del mundo lo perdido que está. ¿Viste que este hombre anterior lo que valoraba era la ciencia? Es que yo te hablo con la ciencia, con sustento científico. Pero ahora fijaos de dónde viene ciencia y de dónde viene conciencia. Conciencia viene de con, que significa convergencia o unión. Y ciencia, que significa conocimiento, lo que quiere decir que la conciencia es el conocimiento de lo que nos une y el conocimiento de lo que tenemos en común. Quizá por eso el adversario, que solo sabe dividir, le quitó a la conciencia el con, el sentido común, y nos dejó en manos de una ciencia sin conciencia que, estudiando las cosas por separado, nos condena a vivir en una calculada y premeditada división. Si os dais cuenta, en este libro yo ya adiviné lo del virus corona y ya lo expliqué. ¿Por qué? La premeditada división, nos están dividiendo. La distancia social, no le des un abrazo. Ya ves qué estupidez, señores, porque se tocan con el codo, pero la mayoría le dicen que estornuden en el codo. Y encima, dándose con el codo, se acercan más las bocas de los dos. Por lo tanto, incluso aunque lleven la mascarilla, el riesgo es superior. Pero entonces esto es todo un juego de divisiones. Que ya te digo, si te gusta la lectura y te gusta, pues te invito a leer este libro, El curso de la vida, que creo que te va a fascinar, te va a encantar. Los enlaces están abajo junto al video. Pero vamos a seguir, nos vamos a ir ahora a la ciudad antigua de Teotihuacán. Ahí hay un palacio que se llama el Palacio de Tetitla, y en uno de los murales, en un lugar que visita bastante poca gente, un poquito que está abandonado, y más ahora que con esta nueva normalidad quieren borrar la historia de México y la historia de muchos países, y entonces están abandonando todas las protecciones a esta sabiduría porque no les conviene ya a los globalistas. Fijaos, este hombrecito que veis ahí forma parte de otros 9 hombres que hay ahí como del mismo tamaño en un mural. Y si os fijáis, de su boca sale como una cuerda. Esa cuerda va mezclándose con los demás hombres. Y también abajo veis una vírgula que se llama, que es la palabra, ¿veis? Son señales de palabra. Esa cuerda que veis son señales de palabra. Está hablando, está cantando. Entonces, esa es la creación del mundo, según Teotihuacán. ¿Qué sucede? Esta sabiduría que vemos en la Biblia, que vemos en muchos pueblos antiguos, también estaba en los antiguos pueblos americanos, donde ellos al que mandaba, al jefe de todo, le llamaban el Tlatoani, que es el que habla, el orador, el gran hablador, el que sabe hablar, el que sabe expresar la palabra, pero el que sabe expresar la palabra con la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? La sabiduría es lo eterno, lo divino, lo sagrado, la ley universal, el que conoce la ley. Ese es el que puede hablar, el que no puede hablar.
Porque si habla el que no puede hablar, pues entonces pasa lo que tenemos ahora, lo de Twitter, la jaula de grillo. El mundo va a la ruina, porque no todos saben hablar. Ustedes imaginaos si yo me pusiera a hacer puente, Dios me libre. ¿Cuánta gente mataría yo? O si yo hiciera edificio, que no tengo ni idea. Igual que en América, en Grecia, estaban los oradores, y todo viene de la palabra orar, que significa originalmente dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerle una súplica, para pedir, orar, ¿no? Y también posteriormente hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. Esta es nuevo, ¿no? La nueva. Entonces, ¿qué pasa? Estaban los oradores antiguos, pero es interesante que la palabra orar viene de la raíz indoeuropea hablar o llamar. Entonces, por eso la palabra era tan sagrada antiguamente. Pero ¿qué sucede? Nuestra sociedad ha abandonado la sabiduría, el conocimiento basado en la experiencia, el pensamiento, el razonamiento, todas esas cosas que eran tan importantes. ¿Y qué ha sucedido? Que nos hemos convertido en esto que hay aquí, que yo llamo el Homo Pokémonensis, que es el Homo repetitivus. Ahí veis los repetidos que están, son iguales. El Homo repetitivus. Entonces, el Homo repetitivus, ¿qué hace? Lo que le dice el teléfono, esa es la verdad. Ese es su Dios. Y no importa que su teléfono le esté engañando ni nada, no existe ya esa interacción entre la realidad y el ser humano. El ser humano ya lo que tiene fuera ya no lo percibe, ya solo percibe lo que el teléfono le dice. Entonces, esto mismo lo predije en mi libro La profecía de los jaguares, un libro que te recomiendo, en el cual pues hice un viaje de 12 años por tierras mayas y los eventos más místicos que me fueron sucediendo, cosas extrañas, las fui plasmando. Dicen que el tiempo es la prueba de las cosas, ¿no? El tiempo es el que da o quita la razón. Si bien que hace unos años mi libro parecía una locura para la mayoría de la gente, de hecho yo sé, y te estarás riendo si lo estás escuchando, que muchos de los que leísteis mi libro llegasteis a pensar que yo estaba loco, porque lo que decía parecía no estar acercándose, que sí, parecía que no podía suceder lo que yo venía diciendo. Sin embargo, os dais cuenta que se cumplió. Y eso os lo voy a demostrar aquí. Mira, fijaos, voy a leer la parte de atrás de mi libro. En la profecía de los jaguares, el autor comparte con nosotros la extraña sucesión de casualidades y misterios que lo llevaron a vivir en tierras mexicanas, donde tras un viaje de 10 años, guiado por una gran cantidad de señales, acabó descubriendo un mundo mágico de profecías mexicas, mayas y cristianas, que parecieran anticipar que en nuestro mundo se llevará a cabo una lucha entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, en la cual la naturaleza y la humanidad deberán enfrentar el ataque despiadado de la sociedad industrial y sus legiones de máquinas sin alma. Esto ya lo estamos viviendo con las redes, las miles de personas, millones que quieren echar a la calle para sustituirlas por máquinas. Todo lo que estamos viendo, están queriendo liquidar gente, hacer que gente muera porque ya no la necesitan, etcétera. La profecía de los jaguares nos invita a seguir las señales que nos marca el destino y nos da algunas claves que podrían salvar a la humanidad de una siniestra conspiración sobrenatural que mediante la ciencia y la tecnología, puestas al servicio del dinero y el poder, estaría maquinando acabar con nuestro hermoso planeta y con la humanidad. Si os dais cuenta, esto ya se está dando, que es el tema este de la dictadura que estamos viviendo, la dictadura del quédate en casa. En esta conspiración, el espíritu del mal encarnado en la inteligencia artificial buscaría destruir todo lo maravilloso que hay en nuestro mundo.
Sin embargo, cuando el mundo de las máquinas colapse y todo parezca perdido, se producirá la liberación, la vida y el bien triunfarán. Quieren destruir todo lo bonito que hay en la vida, el amor entre seres humanos, los abrazos, los saludos. Tú pasas al lado del vecino y ahora no te ve la sonrisa. Quieren destruir nuestra libertad, nuestra capacidad, quieren destruir nuestro valor, quieren destruir nuestros trabajos que nos dan sustento, quieren destruir la familia, quieren quitarnos a los ancianos porque ya no los quieren, ya no les interesan. A los niños los quieren abortar, los quieren matar, quieren ponerle chip a la gente, quieren vacunarlas en Europa, que yo siempre lo dije, en 1999 lo dije, Europa era el reino del mal. Quieren vacunar a la gente con alteraciones genéticas. Entonces estamos viendo en la maldad haciéndose realidad. Todo eso en el libro lo explico muchísimo mejor. Pero ahora nos vamos a ir con un libro antiguo, la palabra, la importancia de la historia, la importancia de la experiencia humana. Y hubo gente muy sabia en cada momento de la humanidad, cuando la humanidad entró en una gran crisis, que fueron capaces de sintetizar la crisis que vivieron y su herencia quedó para nosotros. ¿Para qué? Para que no cayéramos en los mismos errores. Para eso son los libros antiguos, para que aprendamos de nuestra historia y no la volvamos a repetir. En este caso, pues estamos hablando del gran Mahabharata, el libro de la India, donde aparece Krishna, que ahí lo podéis ver arriba. ¿Y qué sucede? Pues que hemos perdido esa sabiduría antigua, nos hemos creído más inteligentes que nadie, los modernos. ¿Y qué ha pasado con todas estas personas que están cayendo en la trampa? Están siendo presas de los que sí conocen esa historia y esa sabiduría. En la imagen podéis ver cómo el hermano de maligno Duryodhana está aquí intentando desnudar a Draupadi, la princesa hermana de los Pandavas, y Krishna está haciendo que su vestido se alargue de forma que no la pueden desnudar. En la historia del Mahabharata se explica por qué se acabó el mundo en una de las veces anteriores y cómo la maldad de unos pocos y la maldad de los gobernantes y la maldad de la gente hizo que el mundo se acabara. Y fijaos una cosa, cuando estos personajes atacan a Draupadi, los sabios se escandalizan y profetizan el fin del mundo, porque ellos dicen que con que se le pierda el respeto a una sola mujer o a un solo niño, ya se le está perdiendo el respeto a toda la humanidad. Cuando tú le pierdes el respeto a una mujer, o una mujer se lo pierde a un hombre, que hoy día eso vale, ¿no? Hoy hay leyes para proteger a la mujer, pero el hombre no pasa nada. O cuando tú le pierdes el respeto a un anciano o a un niño, tú estás condenando al mundo entero. Entonces, vamos a hablar un poco de la sabiduría que tiene el Mahabharata. Esa sabiduría que os lo cuento esto porque trabajaba con un indio en una empresa de noticias internacional y él conversó mucho sobre este asunto y él era de estos hindúes modernos que él pensaba que el Mahabharata y todo eso no tiene importancia ya. Lo único que importa son las máquinas, la tecnología. Sin embargo, ahora estamos viendo, por lo menos lo están viendo millones de personas, que la sabiduría cuenta, porque las máquinas a ellos les vendieron la mentira de que las máquinas los iban a liberar, que iban a estar muy bien, que iban a ser muy felices, que iban a tener mucho trabajo, que no habría hambre, que no habría problemas. Y en realidad, ¿qué pasa? Que ahora mismo son todos esclavos, están perdiendo sus trabajos, su riqueza, su sociedad, están siendo destruidos. Una parte tiene lo que llaman la disonancia cognitiva, una gran parte se niega a reconocer que los están destruyendo y los están engañando. Entonces se están reafirmando en la mentira que los lleva a su perdición. Y eso es una de las cosas de las que habla mucho este libro, de cómo la maldad, la cobardía, el miedo y todo eso, falta de valores, te llevan a la perdición. Y por ejemplo, cuando Yudhishthira se enfrenta al Dharma, que así sea, dijo Yudhishthira, y comenzaron las preguntas y respuestas. Le está preguntando
el dios le está haciendo unas preguntas para poder beber de un río. ¿Qué hace que salga el sol? Brahma hace que salga el sol. ¿Quiénes son los compañeros del sol? Sus compañeros son los dioses. ¿Quién hace que el sol se ponga? El Dharma hace que el sol se ponga. Lo que tiene que ser, el orden. ¿En quién está establecido el sol? El sol está establecido en la verdad. Eso lo vamos a ver más adelante. La palabra verdad, sol, todas las palabras que usamos en el indoeuropeo son ahora palabras del inglés, del alemán, del español, etcétera, pero todas vienen de la misma raíz, del mismo tronco. ¿Qué le hace a alguien sabio? El estudio de los rutis le hace a uno sabio. ¿Y qué es un ruti, dirás tú? Pues viene del sánscrito, lo que se escucha, lo que he escuchado, lo que oyes, lo oído. Y se refiere especialmente al conjunto de textos revelados de la religión hinduista. Y creen los hinduistas que estos rutis, lo que se oye, lo que se escuchó, lo que dijeron los sabios, fue lo que ellos escucharon directamente de Dios. Entonces no son cosas humanas, sino revelaciones. Esos son los rutis. ¿Cómo alcanza un hombre grandeza? Las austeridades ascéticas ayudan al hombre a alcanzar la grandeza. ¿Y qué es una asceta? Viene del bizantino o griego, del griego bizantino, el que se ejercita. Y el asceta es el que busca la perfección espiritual, el que renuncia a lo mundano y a todo lo material, ¿no? A lo que le exige el cuerpo, a todos los gustos que el cuerpo le quiere dar. Entonces es una persona que vive humildemente, etc. ¿Cómo es posible que un hombre tenga siempre un compañero? La firme inteligencia sirve al hombre como un compañero. Una persona inteligente, os voy a explicar una cosa. Nuestro cuerpo, cuando respiramos, saca toxina. Es decir, que tú imagínate que tú vas caminando y tú tomaras un virus, tu cuerpo mete ese virus o cualquier sustancia externa y provoca o una expiración de aire donde va esas partículas o un estornudo o tos. De esa forma sacas tú el veneno. Pero ahora, si tú tienes puesta una máscara, lo que haces es echar todo ese veneno en la máscara, por lo tanto lo vuelves a aspirar en la siguiente aspiración. Este razonamiento tan sencillo, porque es muy sencillo, sucede cuando alguien tiene inteligencia. Esto ya ni siquiera hace falta sabiduría. Es el mínimo de la inteligencia, porque la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender, resolver problemas. Entendimiento es eso. Otro ejemplo, recomiendan estornudar en el codo. Al principio de esta pandemia estaba todo el mundo, los que no llevaban mascarilla se estornudaban en el codo y después se saludaban con el codo. Un día lo vi. Entonces, al saludarse con el codo, además estaban más cerca que si se daban la mano desde lejos. Entonces son pequeños detalles en los que te demuestran que ya ni siquiera en nuestro mundo hay inteligencia, no ya digamos sabiduría. La inteligencia también es la capacidad de la lógica, de la comprensión, de la autoconciencia, de aprender. Y el conocimiento emocional, eso es muy importante. Porque el conocimiento emocional es lo del bozal. Un animal, tú le pones un bozal, yo lo he visto en el campo, oveja o perro, lo que sea. Si tú dejas al animal solo, el animal se va a quitar el bozal porque su conocimiento emocional le demuestra que el bozal no lo deja respirar bien. Entonces, por conocimiento emocional, la persona tiene el instinto de supervivencia. Por ejemplo, yo tenía 2 gatos y los gatos le huían a las vacunas como a la misma muerte. Pero claro, es que me di cuenta que la primera vez que los vacunamos,
A los pocos meses los 2 gatos casi se mueren. Y la segunda vez también. Entonces yo, como tengo inteligencia y lógica y capacidad de entender, me di cuenta que lo que estaba enfermando a los gatos eran precisamente las vacunas. Efectivamente, el tercer año dejamos de vacunar a los gatos y después durante 4 años nunca más se enfermaron. Lo que estaba enfermando a los gatos era la vacuna. Un negocio redondo, claro, porque ellos te meten la vacuna, el gato se enferma y a los 3 meses lo llevas tú al veterinario o al mes o a la semana y tú le dejas otros X miles, te venden medicina, es decir, este es el negocio, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer ahora con los humanos? Sobre todo la Unión Europea, ¿no? Que supongo que debe mucho dinero y ya está vendiendo el alma de los europeos y los cuerpos y todo, ¿no? Pero sigamos con lo nuestro, con la inteligencia. La inteligencia de la que hablas, ¿cómo se obtiene? Sirviendo a los ancianos se hace uno rico en sabiduría. ¿Y qué están haciendo en Europa y en Occidente? Matar a los ancianos. ¿Qué hacen en China? Ya no le sirve el anciano, lo matan. ¿Qué hacen en Oriente? Ya no me sirve el anciano, lo mato. Y ya los ancianos que son una carga, ya no son la sabiduría. Y todo, hasta el anciano más malo, más tiene algo que enseñarte. Pero sin embargo, esta sabiduría antigua, el respeto por los mayores se ha perdido. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra sociedad se está desplomando. ¿Por qué? Porque por mucha experiencia que tenga un joven de 25 años o de 20, que sea ingeniero técnico de lo que sea, no tiene la sabiduría de alguien que ha vivido 80 años. Que lo ha visto todo ya. Y como estos libros son la herencia de muchos ancianos que vinieron antes que nosotros, en este caso el Mahabharata es de Vyasa, entonces él escribió todo lo que oyó y vio. Entonces toda esa sabiduría que estaba condensada en estos libros se está olvidando, y como hay una ley universal, pues ¿qué está pasándole a nuestra sociedad? Que está colapsando. Y estamos en manos de locos. Yo es un libro que os recomiendo. Los locos que nos gobiernan ahora vienen descritos en el Mahabharata. Hay una persona que disfruta de los objetos de los sentidos. Es inteligente. El mundo la estima y es muy popular. Y sin embargo, aunque este hombre respira, se dice que no vive. ¿Por qué? Fijaos lo que dice. Que un hombre puede ser todo lo inteligente que sea, pero no vive, solo respira. ¿Por qué? Un hombre, aunque respira, no se le considera como vivo si no ofrece nada a los dioses, ni a los huéspedes, ni a los sirvientes, ni a los pitris. Y esto es muy importante. ¿Quiénes son los pitris? Los pitris son los ancestros, los antepasados. Entonces, a los antepasados y a lo que ellos te dejaron y a su memoria la tienes que respetar lo mismo que respetabas a los vivos. Es decir, tú a tu abuelo, aunque ya se muriera, a lo que él te dejó y te heredó, tú lo tendrías que respetar como si él estuviera todavía aquí, porque él te dejó a ti algo encargado a ti para que tú lo cuidaras. Un ejemplo es la tierra. La generación anterior nos dejó la tierra, nosotros tenemos que dejársela a la siguiente. ¿Qué es más pesado que la misma tierra? La madre tiene más peso que la tierra. Observad. ¿Qué es más alto que los cielos? El Padre es más alto que los cielos. ¿Qué sucede? Ahora no hay respeto por madre ni padre. Ahora lo que quieren es abortar a todos los niños y crear niños en laboratorio. Están destruyendo la creación de Dios, la familia, el padre y la madre. Con ellos muere la humanidad porque ellos son el origen. Si consiguen destruir la familia, habrán logrado destruir nuestro mundo. Y eso es lo que pasa en el Mahabharata, que las familias se van rompiendo. Y llega un momento en que se rompen las familias, de forma que ya la familia principal, la que tiene la responsabilidad, se destruye. ¿Qué es más rápido que el viento? La mente es más rápida que el viento. ¿Qué es más numeroso que la hierba?
los pensamientos que aparecen en la mente de un hombre son más numerosos. ¿Cuál es el más alto refugio de la virtud? La liberalidad es el más alto refugio de la virtud. De la fama, el regalo es el más alto refugio de la fama. Del cielo, la verdad es el más alto refugio del cielo. De la felicidad, la buena conducta es el más alto refugio de la felicidad. ¿Qué es el alma de un hombre? Su hijo. Observad qué diferencia de pensamiento. Nosotros hemos sido, pues en parte engañados. Otros, pues no hemos tenido hijos por determinadas circunstancias. Pero se nos ha olvidado que esa herencia es muy importante y que nuestra alma va en la siguiente. Todo eso lo explico muy bonito en mi libro La profecía de los jaguares. Pero no lo voy a leer porque es muy bonito. En mi libro La profecía de los jaguares yo explico qué es ese alma que pasa de una generación a otra. ¿Cuál es el amigo que los dioses garantizan al hombre? La esposa es el amigo que los dioses otorgan al hombre. ¿Cuál es su principal apoyo? Las nubes. ¿Cuál es su principal refugio? El regalo. ¿Cuál es la cosa que merece mayor alabanza? La habilidad, la capacidad de hacer algo. ¿Cuál es la más valiosa de todas las posesiones? El conocimiento. ¿Cuál es la mejor de las ganancias? La salud. Lo estamos viendo ahora. ¿Cuál es el mejor tipo de felicidad? La autosatisfacción, estar contento con uno mismo. ¿Qué es aquello que una vez controlado nunca te lleva a arrepentirte? La mente. Si se controla nunca conduce a arrepentimiento. Entonces, si tú controlas tu mente y no te engañan, tú no cometes errores. ¿Renunciando a qué se vuelve uno agradable? Cuando se renuncia al orgullo, se vuelve uno agradable. ¿Renunciando a qué se vuelve uno rico? Cuando se renuncia al deseo, se vuelve uno rico. ¿Por qué? Porque no necesita cada vez más. ¿Qué es aquello de lo que no te arrepientes renunciando a ello? La ira. Si reprimes tu ira, pues evitarás muchos problemas. ¿Renunciando a qué se vuelve el hombre feliz? A la avaricia, volvemos al punto anterior, al deseo, querer más. ¿Qué nos pasa en la sociedad ahora? Queremos más y más y más. Y esta es muy importante porque la vamos a ver después. ¿Qué es el camino y quiénes lo hacen? Los que son justos hacen el camino. La justicia es el camino. Cuando hay justicia y quien hace justicia, ese está haciendo un camino, el camino de la divinidad. ¿Cuál es el verdadero control? El control de la mente. ¿Cuál es la característica esencial del perdón? El perdón consiste en no guardar enemistad, no buscar enemigos. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza consiste en apartarse de los actos deshonestos. ¿Qué se dice que es el conocimiento? El verdadero conocimiento es el conocimiento de la divinidad, conocer la ley universal, conocer lo que está bien y lo que está mal, conocer lo que te hace bien y lo que te hace mal, conocer lo que te hará bien y lo que te hará mal. ¿Qué es la tranquilidad? Verdadera tranquilidad es solo la del corazón. Esa es una por la que todos nosotros luchamos, ¿no? Desde que esa es la vida, ¿no? Una lucha continua contra la angustia, contra la inquietud, contra esos sentimientos que te corroen. ¿Qué es misericordia? Misericordia significa desear el bien para todo. Alguien que desea el bien para todo es una persona misericordiosa. ¿Qué es la simplicidad? Simplicidad es la ecuanimidad del corazón. ¿Puedes decirme qué enemigo es invencible? La ira es invencible. ¿Qué enfermedad es incurable? La codicia es una enfermedad incurable. Lo estamos viendo en nuestros días. Por ejemplo, lo podréis ver en algunos de mis videos. Os invito a ver uno que se llama Persiguiendo Fantasmas,
cambio climático versus virus corona. En este podéis ver la avaricia de ciertas personas y millonarios que tienen el negocio de los herbicidas, el negocio de la geoingeniería, el negocio de la vacuna, tienen la enfermedad y la curación. Y todavía quieren ganar más, y son millonarios. Y todavía quieren ganar más, a costa de la muerte de las personas si es necesario. Esos son enfermos de la codicia. ¿A qué hombre se considera honesto? Honesto es aquel que desea el bien de todas las criaturas. Todo lo contrario que tenemos ahora en el poder. Y no en el poder. La mayoría de las personas, desde abajo hasta la élite, desean todo menos el bien de los demás. ¿Qué hombre es deshonesto? El que no es misericordioso es deshonesto. El que no piensa en los demás, no ayuda y no desea el bien de los demás. ¿Qué es la ignorancia? La verdadera ignorancia es no conocer los propios deberes. Esto pongo yo un buen ejemplo. Tu deber y mi deber es proteger a la siguiente generación. Sin embargo, estamos permitiendo que se destruya su futuro, su libertad. Les estamos poniendo bozales a los niños, como si fueran perros. Entonces, no estamos atendiendo nuestro deber, que es proteger a la nueva generación, darle libertad, darle un mundo libre, darle valor, darle sabiduría, inteligencia. No que como nosotros no la tenemos, que es lo que sucede, como una sociedad que no tiene inteligencia ni tiene sabiduría puede pasarle esa inteligencia y esa sabiduría a la generación siguiente. Y si nuestros líderes no son los sabios, ni son la gente con mucha experiencia, ni los que han demostrado en su vida ser buenos, honrados, si nuestros líderes son los que han demostrado ser más ladrones, más ignorantes, más falsos, más mentirosos, menos inteligentes, menos sabios, pues entonces tenemos el mundo que tenemos ahora mismo. Si nuestros líderes no ven, no tienen sabiduría, ¿a dónde vamos a ir nosotros detrás? Si los ciegos, lo decía Cristo, si un ciego pues sigue a otro ciego, ¿a dónde van los dos? Aquí se refiere ciego del corazón. Para nada se está refiriendo a ciego de la vista. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la conciencia de ser un actor o padecedor en la vida. ¿Esto qué es el orgullo? Pues bueno, hay muchísimos que han sido engañados con esta estafa y les han puesto un bozal y les han hecho lavarse las manos con antibacterial cuando en realidad es un virus. Por lo tanto, el virus no puede ser muerto por un antibacterial. De hecho, los antivirales ni lo matan, sino que lo controlan y valen carísimo y no tienen eficacia. Pues entonces la persona por orgullo se niega a que la engañaron. Se niega a aceptarlo, prefiere quedar en la mentira y actúa y culpa a todos los demás. La culpa es de los políticos, la culpa es de los médicos, la culpa es de los conspiranoicos como Chico Sánchez. Pero la culpa es de su orgullo porque no reconocen su falta de inteligencia y su ignorancia. ¿Qué es la vagancia? La vagancia es no ejecutar los propios deberes. Hay muchos que saben que les están destruyendo el trabajo. Hay muchos que saben que como esto sigue así, les va a ir mal. Pero se vuelven vagos y quieren cobrar el paro y quieren cobrar la ayuda que le da el gobierno y todo. Lo que no saben que esto es como la Unión Europea. ¿Os acordáis que hace 10 o 20 años empezaron a dar ayuda? Ahora ya no tienen dinero para dar las ayudas. ¿Qué van a hacer con esas personas? Pues pagarles no le van a pagar, pero tampoco los van a dejar que protesten. Van a ser asintomáticos. ¿Qué es el dolor? La ignorancia es el dolor. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es el sometimiento de los sentidos. Fijaos que estas dos son muy importantes. La ignorancia trae dolor. El mundo nunca había sufrido tanto dolor como estos últimos meses. Porque esto es peor que una guerra. Esto es una guerra que está dando el mismo número de muertos, pero es peor.
Es una guerra en la que todos están perdiendo su vida, su libertad, su salud, su futuro, su economía, la economía de su hijo. Están envenenándose con químicos en las manos sin darse ni cuenta, sin ni siquiera ocurrírsele la idea de buscar los efectos secundarios del antibacterial, por ejemplo. Se están envenenando con las mascarillas y los bozales. Están envenenando su corazón y su mente, se están convirtiendo en una especie de perseguidores de los inocentes, personas inocentes que intentan ayudarlos. ¿Pero por qué hay tanto dolor hoy? Porque hay falta de inteligencia, hay falta de sabiduría, hay ignorancia y hay otra cosa que tampoco nos sobra, que es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la que somete a los sentidos. Por eso el paciente deja de beber, el paciente deja de fumar, el paciente busca la respuesta. Al paciente le dicen que hay un virus y se sienta con toda la tranquilidad del mundo y empieza a buscar. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Se mete en la página de la OMS y dice, oye, ¿será verdad lo que dicen esta gente? ¿Será mentira? Pero ese es el paciente. ¿El impaciente qué hace? Repite lo que dicen las noticias de las 9, porque es vago. Por eso veis que la vagancia está muy lejana a la paciencia. Pero ahora, después de todo esto leerlo, os voy a enseñar el origen de la palabra Dharma y de lo que significa el Dharma. Aquí podéis ver arriba Dieu, es la palabra indoeuropea para la luz del sol, pero en este caso hay que recordar que aquí el sol representa la vida. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El sol, ¿qué te da? Te da calor y alimenta a la planta. Las plantas viven gracias a ella. Tú, si no te da el sol, te enfermas. Eso lo estamos viendo con la cuarentena. Ya se está viendo claramente. Los países donde se hizo cuarentena murió mucha más gente. ¿Por qué? Porque el sol es necesario para vivir. Necesitamos que nos dé el sol. Para la vitamina D, Dharma. ¿Qué sucede? La gente es ignorante, no lo sabe, que el sol es vida. Por eso la luz se considera bien. No es que sea racista, es por el sol. Entonces, pero fijaos de dónde fue evolucionando Dieu. El sol que te lleva a la luz, pero la luz no solo te da vida y le da vida a los animales y a las criaturas, sino que también te alumbra, te hace ver. Con él ves. Si estuviéramos en una tiniebla continua y no estuviera el sol y todos los demás astros, no habría ninguna luz. Lo que quieren hacer es adueñarse de esa capacidad del sol y vendértelo en la actualidad. Y aquí veis, Dharma a la derecha es la que da. Fijaos, dar es cuando tú das vida, das iluminación. Entonces el día, Dios, Él da. Por eso el odio, no te doy, más bien te quito, lo contrario al dar. Y aquí veis en la izquierda a Zeus, porque de Dieu apareció Zeus, de Zeus, apareció Dios. Entonces Dieu, Zeus, Deus, Dios. La luz del día o la luz de Zeus, del sol que te da, en griego es zen, y de ahí viene la palabra budismo zen, la cual la llevaron los indoeuropeos, que también llegaron a China, pero también llegaron a Grecia. Entonces, como veis, todo está conectado, porque las palabras no son meramente sonidos guturales. Incluso los monos, cuando hacen se están comunicando. Pero nosotros los seres humanos ya hemos perdido esa cualidad, estamos por debajo de los animales. Porque el animal, cuando pía un pájaro, pía por algo. Un pájaro no pía por piar. Pero nosotros hablamos por hablar. Y ni siquiera sabemos lo que estamos hablando.
Entonces eso es la ceguera total a la que se refiere Cristo, no se refiere a ver. Entonces aquí Dieu también es la iluminación y la vida que tú llevas dentro, en el plano invisible. Entonces aquí es donde entra el misterio, porque Jesucristo dice: yo soy la verdad. Y si os dais cuenta, en esa palabra están las dos cualidades del sol: ver, que es la visión, y dar. ¿Veis la profundidad que puede tener una palabra? Yo soy la verdad. Verdad, lo que significa, lo que es obvio, lo que se ve y lo que da vida. La verdad te da vida, te da y te ayuda a ver, te ilumina. La mentira te confunde. La mentira es una confabulación, se hace a tus espaldas. No está clara, te miente, te nubla la visión. Por eso lo del velo y por eso desvelar. Por eso el Apocalipsis es la revelación. El sol, como podéis ver, es muy importante. Pero ¿dónde estamos nosotros ahora como sociedad? Pues ahí estamos nosotros. Nosotros estamos en el lado opuesto a todo lo que os he venido contando. Todo lo que hacemos se vuelve contra nosotros y es contra nosotros. La zombificación a la que nos están llevando, yo ahora mismo, mientras que os grabo esto, estoy como ese del bigote, con el teléfono en la mano grabando, y creo que la única diferencia que hay entre esos que están cruzando la calle y yo son que yo soy consciente que soy esclavo, aunque no estoy seguro hasta dónde. Me gustaría liberarme. Pero bueno, la ceguera ya llegó. Entonces lo que tenemos ahora es lo contrario. Entonces es una fe ciega, ¿veis? Y aquí es donde vamos a ver la diferencia de las dos fe. La fe de la verdad es la fe que busca la verdad, por lo tanto busca ver, comprender, tener sabiduría, razonar por ti mismo, usar tu inteligencia, buscar el bien común, buscar la verdad. Y está la fe ciega, que es la fe en la que tú no pones nada, la fe del vago, de la vagancia. Y esa es la fe que nos está guiando ahora. Por eso aquí lo que os comentaba antes del Twitter, ¿veis? Él piensa que yo soy estúpido en su arrogancia. Dice que mi idea es una idea estúpida de conspiración que no tiene sustento científico. Y se ríe. Es la risa que dice el Mahabharata, por cierto, que la risa del loco, la risa del tonto es desagradable, es difícil de soportar, ¿no? Pero entonces ahí tenéis la fe ciega. Eso es lo que está llevando a nuestra sociedad a la locura que estamos viviendo. Padres destruyendo el futuro de sus hijos, quedándose en su casa, que no tienen el valor de salir a defender el futuro de sus hijos. Así es. Esa es la fe ciega. ¿Por qué puse yo a esa mujer? Que es mi amiga, con ella hice un reportaje. Ella es una fotógrafa ciega de una asociación que se llama Ojos que Sienten. Porque yo llegó un momento en que me di cuenta de que con ello yo aprendí que la ceguera como tal, si bien existe físicamente y para nuestra sociedad pues es un impedimento, en la antigüedad no, porque en la antigüedad los ciegos, si eran muy sabios, se les respetaba como cualquier otro, solían ser sabios. Hoy no se escucha a ellos porque ellos tienen un punto de vista diferente, hoy no. Pero es que me di cuenta que ellos ya ven más que los otros, porque los otros ya van en la fe ciega. Lo llevan a donde ellos quieran. ¿Por qué? Porque ellos ya están en un falso Dios, que yo le llamo el es tu Dios. Ya estamos en la nueva era, la de la ciencia, sin conciencia, que se basa en fe y en confianza en los resultados, pero en una fe ciega. Pero bueno, estamos en una época en la que la gente sigue a los falsos profetas, ¿veis? Este es lo que pasa cuando comparto algunos de mis videos. Entonces esto que os estoy contando, que se llama sabiduría, que se llama pensamiento, que se llama inteligencia, para esto de Twitter, por ejemplo, puede ser peligroso.
En mi libro La profecía de los jaguares, como ya os dije, vaticiné muchos sucesos que están pasando hoy. El final solo lo puede saber Dios, no lo podemos saber nosotros, pero sí os diría, y os muestro, este capítulo, en el cual hablo del cielo y el infierno, y hablo de cómo la inteligencia artificial o las máquinas van a intentar tomar el sitio, digamos, de Dios, y van a intentar que nosotros seamos esclavos de ellos y creamos en ellos como si fueran dioses. Pero todo esto tiene que ver con la construcción del cielo y del infierno. Porque si tú te imaginas el cielo y el infierno como un dibujito, el cielo ahí, los angelitos jugando, y te imaginas el infierno como un subterráneo de fuego, bueno, puede que fuera real, pero te lo puedes imaginar de otra forma, que es como explico yo en este capítulo de la profecía de los jaguares. Nuestro mundo, que existiría en un plano mental, sería una imitación del cielo y del infierno. Y por eso la lucha entre el bien y el mal, en realidad, estaría librándose en nuestras mentes y no en nuestros espíritus o en nuestros cuerpos. El cielo y el infierno estarían en nuestras conciencias y de ellos podríamos entrar o salir con nuestras mentes. La principal creación de la mente es la palabra, y por eso la palabra que aparece en la Biblia y en otros libros sagrados, como el Popol Vuh y el Chilam Balam mayas, contendrían las claves de la creación y los secretos sobre cómo vencer al mal. Es un pensamiento bastante profundo y creo que también bastante interesante, que todo es una guerra de información y de palabras y de creencias y de imágenes mentales. Entonces, si tú crees, por ejemplo, si tú creas en tu mente una derrota, ya la tienes asegurada. Si tú crees en la mente que vas a ganar algo, pues lo ganas. Entonces la mente es un vehículo para la creación de las cosas o para la destrucción de las cosas. Claro que la locura está en que en tu mente tú imagines cosas que son imposibles, que van fuera de las leyes naturales. Pero siempre y cuando tú conozcas las leyes naturales, con tu palabra tú puedes cambiar las cosas. Y bueno, aquí es donde entramos, nos vamos a ir de la India y nos vamos a ir a la Biblia. Y en la Biblia también hay una gran sabiduría. Como ya he dicho antes en otros videos, algunas veces en alguna presentación había 40 personas, 30, y tú puedes preguntar, ¿quién ha leído la Biblia completa? Y rara vez se levanta una mano o dos. En realidad la mayoría critican la Biblia pero no la han leído, ni la han comprendido, ni lo han intentado tampoco. ¿Por qué? Porque ya vivimos en esa época que hemos hablado antes, el homo repetitivus, el tiempo de la repetición. Hemos superado a los loros, y es difícil, o a los animales libres, porque el loro y la guacamaya, si le abren las aulas, se van. Pero vamos a leer entonces ahora la sabiduría de la Biblia. ¿Y qué dice, de las muchas veces que la menciona, sobre la Biblia? Porque la sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se hacen amigos de Dios debido a los frutos de su educación. Que Dios nos permita que pueda hablar correctamente de ella y apasionarme por ella en la medida de los beneficios recibidos. Porque Él es quien conduce a la sabiduría y dirige a los sabios. Estamos en las manos de Dios, nosotros, nuestras palabras, nuestras reflexiones y nuestras habilidades. Él me dio el verdadero conocimiento de la realidad, la constitución del universo y las propiedades de los elementos, el comienzo, el fin y el entretiempo, las posiciones del sol, la alternancia de las estaciones, los ciclos del año y el movimiento de las estrellas. Sabe la sabiduría, las diferentes especies y el comportamiento de las fieras salvajes, el poder de los espíritus y los problemas de los hombres, la variedad de las plantas
y las propiedades de sus raíces. Supe pues todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho todo me lo enseñaba. En ella se encuentra un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, ágil, móvil, penetrante, puro, límpido, no puede corromperse, orientado al bien y eficaz. Es un espíritu irresistible, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, apacible, que lo puede todo y que vela por todo. Impregna a todos los espíritus, por inteligentes, puros y sutiles que sean. La sabiduría es más movible que cualquier cosa, gracias a su fuerza, atraviesa y lo penetra todo. ¿Y qué dice Sabiduría 8 también en la Biblia? Sí, la sabiduría se extiende de un extremo a otro de la tierra y en todas partes pone orden. La amé y la deseé desde mi juventud. Traté de tomarla por esposa porque estaba enamorado de su belleza. El hecho de que esté cerca de Dios hace resaltar su noble origen. El dueño de todas las cosas la amó. Fue iniciada en el conocimiento mismo de Dios, y ella decide qué obras hay que realizar. Si lo que se desea en el mundo es la riqueza, ¿acaso hay riqueza más grande que la sabiduría que todo lo realiza? Y si la inteligencia precede a las obras, ¿quién entre los vivos hace las cosas mejor que ella? ¿Busca a alguien vastos conocimientos? La sabiduría conoce las cosas del pasado y prevé el porvenir, sabe interpretar los discursos y resolver los enigmas. Anuncia de antemano las señales de la naturaleza y los prodigios, el fin de las épocas y de los tiempos. Por eso decidí tomarla como compañera de mi vida. Sabía que me aconsejaría en los momentos felices y me sostendría en las preocupaciones y en las penas. Gracias a la sabiduría, me decía, seré honrado por las muchedumbres y, a pesar de mi juventud, respetado por los ancianos. Reconocerán en mí un discernimiento penetrante y los poderosos me admirarán. Si me callo, me esperarán. Si hablo, estarán atentos, y aunque se prolongue mi discurso, seguirán escuchándome. Gracias a la sabiduría obtendré la inmortalidad, y dejaré un recuerdo eterno a los que vendrán después de mí. Y dice Salomón en el Eclesiastés: una buena reputación vale más que un buen perfume. El día de la muerte pasa, pues, antes que el del nacimiento. Anda a la casa que está de duelo más que a la que está de fiesta. Verás el fin de todo hombre, y al que le vive le da para pensar. Aquí tenemos que hacer una parada. ¿Qué están intentando hacer ahora? Quieren ellos que no veamos la muerte. Creman a la gente, la esconden. No quieren que veamos la muerte. Si no vemos la muerte no podemos comprender la vida. Ese es el secreto. Ahora no quieren que el niño vea a su abuelito muriendo. No quieren que el niño vea nada. Ese niño ya perdió el sentido de la vida. De eso se trata este juego. Más vale el pesar que la risa. La tristeza en el rostro promete un mejor corazón. La casa en duelo da para pensar a los sabios. Los tontos no piensan más que en la casa alegre. Más vale escuchar la reprensión de un sabio que la canción de los tontos. La risa del tonto es como el crepitar de zarzas que arden bajo la marmita. Esta es una cosa desconcertante. La corrupción pervierte incluso al sabio. Los regalos ahogan la conciencia. Terminar una obra vale más que comenzarla. Lo que cuenta es la perseverancia y no la pretensión. No dejes que tu espíritu ceda a la cólera. La cólera se siente a gusto en el tonto. No digas, ¿cómo serían los tiempos antiguos? Ciertamente mejores que los de ahora. Pues no es la sabiduría la que te hace formular esa pregunta. La sabiduría es útil
para el que tiene tierras, ¿cuánto más para los que ven el sol? La sabiduría es una protección, como lo es el dinero, pero la ventaja del saber es que la sabiduría da la vida a los que la poseen. Contempla la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha curvado? En los días felices disfruta de la felicidad y en el día de la desgracia abre los ojos. Dios los ha dispuesto a ambos de tal manera que nadie pueda saber cuál será su fin. Evidentemente aquí pensarás que puede haber una contradicción en lo que dije antes. Lo que hizo grande tiempos anteriores no es el tiempo, no es el pasado o no es el futuro lo que lo hará grande. Lo que hará grande y lo que hace las cosas es la sabiduría. Si no hay sabiduría, está todo acabado. Seguimos. He visto de todo en esta vida tan decepcionante. Hay justos que perecen a pesar de su justicia y malos que prolongan sus días a pesar de su maldad. No seas justo en exceso, ni te hagas el sabio más de lo necesario. Podrías demolerte. No seas malvado en demasía ni te comportes como un insensato. Podrías morir antes de tiempo. Es bueno tomar un partido sin descartar la posibilidad del otro. El que teme a Dios sacará provecho del uno y de lo otro. La sabiduría hace al sabio más poderoso que los 10 jefes de su ciudad. No hay en la tierra ningún hombre lo bastante justo como para hacer el bien sin nunca pecar. No hagas pues caso a todo lo que se cuenta, así no oirás a tu servidor hablar mal de ti. Tú mismo lo sabes muy bien, has hablado con frecuencia mal de los otros. Todo eso lo he experimentado, es cuestión de sabiduría. Me había dicho, quiero ser sabio, pero estaba tan lejos de mí. Está más allá de todo lo que existe. Cuando me dediqué a saber, a profundizar, a buscar la sabiduría y el porqué de las cosas, reconocí que la maldad es una tontería y una locura. ¿Y por qué es muy importante este párrafo, este último? ¿Por qué leí esta parte concretamente? Porque fijaos lo que dice. Es la sabiduría la que le ayudó a Salomón a reconocer la maldad y a darse cuenta que la maldad tiene dos caras. O es estúpida, idiota, tonta, o es demente, loca. La maldad te lleva a hacer tontería y a hacer locura. Y ambas te llevan, como no, a la destrucción. Entonces, ¿qué le está pasando a esta sociedad? Que ya la maldad ha anidado en todos sus estatus, desde abajo hasta arriba. Ya el gobernante es malvado, piensa cómo vender mascarillas, piensa cómo ganar dinero en este hospital, piensa cómo pagar menos pensiones y a ver cuántos viejos puedo quitar, piensa en matar niños para después no tener que hacer con ellos, piensa en crear máquinas y que esas máquinas controlen a los humanos y a los pocos que queden los controlen. Y entonces ya los malos están arriba, maquinan. Fijaos, maquinar, maquinación. Maquinar es planear algo siniestro contra alguien. Y todos aman las máquinas ahora. Y por el otro lado, los de abajo, ¿qué podemos decir? Igual o peor. El bozal, el que no lleva la mascarilla, que tiene asma porque se ahoga, o el que no se quiere envenenar a sí mismo, tiene que ser perseguido por el otro que quiere que se la ponga. Entonces esto es una persecución. El que se quiere quedar en su casa, en lugar de quedarse él en su casa y protegerse él, quiere que el vecino de enfrente que no tiene para comer también se quede. Y lo está matando de hambre. Entonces es una maldad. Y todas estas tonterías y esta locura, ¿de dónde viene? Incluso el mundo anterior, la antigua subnormalidad. Ese mundo de destrucción, los coches que todo lo contaminan. Ese mundo en el que estaba todo contaminado, ¿no? El aire no se podía respirar y la gente corría sin mascarilla. Ese mundo de deforestación, cortando todos los bosques. Hoy mismo pasé aquí en Coyoacán, había dos árboles muy bonitos con unas flores preciosas y pasaron a limpiarlo y lo cortaron los troncos
Y no hacía falta, porque no estorbaba. Es la maldad. Ya la maldad se ha apoderado de todo. Ya la moda es destruir el árbol. No que el árbol se vea bonito y de fruto y de flores. Destruyes el árbol, le quitas de comer a la abeja. Entonces la maldad ya está en los químicos que usamos. Es una locura. Echamos unos químicos muy fuertes para limpiar que van al agua y la envenenan. O usamos químicos para nuestra comida que después nos envenenan a nosotros. Que encima matan a las abejas, matan el campo. Todo pareciera estar hecho en contra de la vida. Y esa es la maldad. Y os acordáis que antes, leyendo el Majábharata, hablamos del camino que le preguntaba, el dios le preguntaba a Yudhishthira, ¿qué es el camino? Y aquí vamos a entrar en algo que dijo Jesús en 14:6 de Juan. Cuando le preguntan y él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En mi opinión, el camino es imitar a Dios. ¿Imitar a qué? Al bien. Porque el bien es el que da la vida, el mal es el que la destruye. El bien encuentra la forma de dar vida, de dar luz, de dar sabiduría, de dar paz, de dar abundancia. El mal busca la forma de destruirlo. Y al fin y al cabo esto es un juego, la vida. Y en este juego sí existe el bien y el mal. Aunque quizás para Dios no, pero para nosotros sí. La persona que ahora está muriendo de hambre porque el del quédate en casa de enfrente no lo deja salir a comer, está sufriendo una injusticia. Entonces, en la vida real, en nuestra vida, la justicia y la injusticia sí existen. Y esa es una verdad. Pero la verdad también está representada aquí. ¿Y qué dice aquí? Que la verdad siempre será vista porque es luminosa, es la luz. Entonces, ¿qué dice Cristo sobre la verdad en Lucas 8:16? Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Esta lámpara, esta luz a la que se refiere Cristo, es la verdad. Y es una cosa que estamos viendo que se está ocultando. Estamos viendo muchas personas que tienen el poder de hablar, de tomar la palabra, como hemos visto, que podrían hablar y no hablan, que ven la injusticia y no actúan. Entonces, así somos la mayoría de nosotros. Vemos las injusticias que nos hacen o las injusticias que hacen unos a otros y no ayudamos, no hacemos nada. Todos queremos ocultar el fracaso de la sociedad actual. También queremos ocultar, en el caso de Occidente, que están siendo destruidos. Entonces, ¿la sabiduría en qué está? En ver la verdad. Recordamos de nuevo, ¿qué es el camino y quiénes lo hacen? Los que son justos hacen el camino. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la justicia. Sin justicia no puede haber verdad ni vida. Pero ahora no hay justicia. Los jueces no hacen justicia. Hay pederastas, como el caso de Epstein, ya se sabe que ahí era un proveedor de niños para la élite, ahí están todas las listas de los políticos, ahí hay decenas, quizás cientos de políticos famosos, actores, etcétera. Uno es Bill Gates, el de las vacunas, fue a esa isla. No voy a acusarlo yo aquí, pero no se hace el juicio, ¿os dais cuenta? Se aplaza, no se hace. Incluso se están haciendo muchas injusticias manteniendo a la gente encerrada en sus casas, obligándoles a ponerse la mascarilla y envenenarse. Entonces ya tampoco hay ni jueces, ni justicia, ni verdad, ni luz, y ahora ya ni vida. Y voy a terminar con
un capítulo de mi libro, El curso de la vida, que se llama La verdad. La verdad, dice mi madre que fui un niño muy despierto y que había algo en mí que no era normal. Con menos de un año conversaba como un adulto y con 8 años podía leer perfectamente. Y leía también que el cura del pueblo, don Cristóbal, decidió que hiciera una exhibición de mis cualidades y me puso a leer durante la misa de la primera comunión. En aquellos años, en la clase de catecismo, leí una frase de Jesús que decía: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre». Y desde ese día no dejé un solo día de preguntarme: ¿qué será la verdad? ¿Cómo se la podrá conocer? ¿Dónde se la podrá encontrar? Sobre el arresto de Jesús, el Evangelio de Juan dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Desde que leí por primera vez este texto pasé muchos años preguntándome: ¿por qué no contestó Jesús a la primera pregunta de Pilato? ¿Qué significaba su silencio? ¿Es que acaso Cristo no era tan listo como parecía y no sabía qué responder? Y fue entonces cuando, buscándole un final a este libro, se me ocurrió que quizá lo que quiso decir Jesús con su silencio es que nadie puede explicarnos lo que es la verdad, porque la verdad no se encuentra fuera de nosotros. Y entonces, imaginando de nuevo a Jesús en silencio y a Pilato esperando que le expliquen lo que es la verdad, que es algo que no se puede explicar, comprendo que ni este libro ni 1.000.000 de libros como este podrá enseñarle a nadie jamás lo que es la verdad. Porque la verdad, lo que viene del espíritu y del corazón, no se puede explicar con palabras. Ni con teoría científica, ni con fórmulas matemáticas, ni con números, ni con estudios, ni con periódicos. Y es que para conocer la verdad, que es el fruto del espíritu, tenemos que escuchar en silencio lo que nos dice nuestro corazón. Y esa es la sabiduría que ha perdido Occidente, y por eso Occidente va a la deriva, hacia su destrucción. Hemos perdido la guía de la sabiduría y la guía de Dios. Entonces, Occidente y el cristianismo se guiaron muchísimos años por la sabiduría de un hombre, el Hijo de Dios para muchos. Y este Hijo de Dios, Cristo, conocía la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es muy sencilla. No hacen falta grandes libros, sino que está en la comprensión de las cosas, en la inteligencia. No en 500.000 millones de estudios, como diría mi maestro de música, que era un poco exagerado, andaluz. La sabiduría no está en leerte 800.000 millones de periódicos y después no los entiendes ni sabes lo que pone. O si lo que pone, como es normalmente, es mentira. La sabiduría tampoco está en tener el último teléfono de moda, porque ese teléfono, para lo único que ha sido inventado y para lo único que se usará, será para controlarte y destruirte. Igual pasará con las cámaras. Nada que tengas te dará la sabiduría si tú no eres sabio. Y hay una forma muy sencilla en la que todo lo que nos está pasando en el mundo se solucionaría. Si la gente volviera a la verdadera sabiduría, la sabiduría de Cristo. Y esa sabiduría se resume en estas dos frases, que con ellas vamos a terminar. La primera te está diciendo qué es lo que tienes que buscar, y qué es lo que tienes que conocer, y qué tienes que atesorar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la segunda te está diciendo dónde no está la verdad, y dónde no está la sabiduría. ¿Y cómo se sabe? Pues porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis.
Entonces el sabio va a actuar con sabiduría. El que es justo va a actuar con justicia. El que está en la verdad te va a decir la verdad. No te va a mentir. Y si te miente, no está con la verdad. El que está con el bien hará el bien, no el mal. Entonces, fijaos qué sencillo es y cómo nuestra sociedad ha prosperado durante muchos siglos y cómo, pues abandonando esta sabiduría tan sencilla, pero a la vez tan importante, el poder que tiene el corazón para discernir, usando su mente y su razón, usando la inteligencia, pero con corazón, sabiendo y discerniendo con sabiduría qué es bueno y qué es malo, por eso el Sagrado Corazón. Y por eso la verdad y la vida. Pues entonces ahora mira a tu alrededor. Y espero que este video te ayude y te sirva pues para acercarte un poco como yo a buscar la sabiduría y ver qué sucede con este mundo. Ahora decirte que aquí tienen mis 3 libros, el curso de la vida, la profecía de los jaguares y la gran obra. Estos 3 libros pues yo te los recomiendo. Creo que condensan mucha sabiduría antigua para llevarlos a cabo, aparte de que todo ha sido vivido en primera persona, ha sido mi experiencia personal. También decirte que yo, cuando decidí hacer estos libros, hice un ejercicio que muy poca gente hace, creo, que fue desprenderme de todo lo moderno, lo actual. Recurrí a los libros antiguos y en ello quise buscar la sabiduría que viene de dentro y no de fuera. Aquí, te invito a también, si te gustó mi trabajo, te gustan mis videos, te invito a que me hagas alguna donación, también me ayudará mucho. Por favor, claro, comparte, te agradeceré también mucho que compartas estos videos para que compartamos un poco, ahora más que son más necesarios incluso que nunca. Y te doy las gracias por estar aquí escuchando y espero que pronto podamos recuperar esa libertad de la que habla Cristo, que fue esa libertad que nos fue entregada con su llegada y que ahora pues la gente está abandonando. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Muchísimas gracias y hasta la próxima.